Antes que nada, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro virtual. Nos gusta mucho la idea de tenerlos acá todas y todos ustedes. Muy buenos días. Bueno, hoy tendremos la participación de dos colegas que participaron y coordinaron este proyecto que se llama, es el libro sobre crisis y desencanto con la democracia en América Latina, ¿no? Los saludamos del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y del Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social, que nos saluda Jorge Federico Eufrasio, profesor del CIFOBIS, del Centro Interdisciplinario. Y bueno, conmigo me acompañan, además de mi colega Azul Aguiar Aguilar, que también estuvo involucrada en la confección del libro y colega mía del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, dos colegas que nos van a ayudar con la presentación y a quienes agradecemos muchísimo que nos hayan podido acompañar con sus agendas que sabemos que tienen y que bueno, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando, al doctor Ángel Álvarez y a la doctora Elena Varela Guinot, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, por estar acá con nosotros para compartirnos lo que piensan sobre el libro, sobre sus resultados, sobre su confección, ¿no? El proceso de planeación, el proceso de proyección, digamos, del trabajo y de los resultados que logramos obtener a partir de un equipo enorme de investigadores en América Latina, ¿no? Entonces, me permitiré ahora hacer una presentación muy breve de cada uno de ellos, de Ángel y de Elena, para después cederle la palabra a mi colega Azul, para que empecemos con esta dinámica de conversatorio con nuestros dos presentadores, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. El doctor Ángel Álvarez, además de ser el coordinador académico general del proyecto de este libro, es politólogo formado en la Universidad Central de Venezuela y también es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es especialista en política pública, es profesor también de ciencia política en la Universidad Católica Andrés Bello, que es de donde surgió este proyecto a nivel América Latina y bueno, coordinador de todos los equipos de alguna forma y profesor también de la Universidad de Ottawa en Ontario, Canadá. Te agradecemos muchísimo, Ángel, que nos acompañes. Y bueno, también tenemos por el otro lado a nuestra colega Elena Varela Guinot, que es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, y doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, y que nos acompaña como profesora investigadora de la Ibero Ciudad de México. Muchísimas gracias, Elena, también por estar con nosotros. Entonces, sin más preámbulos y para darle la mayor apertura de tiempo a la plática que nos van a ofrecer y a los contenidos que nos van a dar acá sobre el libro, pues le cedo el uso de la palabra a mi colega Azul. Muchísimas gracias, quien fue coordinadora del capítulo México, que ustedes encontrarán en el libro que les mencioné, Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina. Muchas gracias, Azul. Adelante. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy para presentar y darle difusión a uno de los productos en los que más gusto me ha dado participar en los últimos años, no únicamente por el tema, que es el tema de la democracia en América Latina, una región a la que siempre me ha gustado dedicarle estudio, sino también por el esfuerzo tan bien acabado que lograron construir Ángel y el Padre Virtuoso para reunir a diferentes colegas que desde diferentes países pudieran contribuir a pensar la democracia y el estado actual de la democracia en América Latina. Estoy entonces ahora pensando en que nos deberían contar un poco cómo surge esta idea. Ángel, cómo surge la idea de pensar un libro sobre la democracia, reunir contribuciones sobre la crisis y el desencanto con este régimen político a nivel latinoamericano. Creo que esa sería como una buena apertura para que podamos entender el contexto en el que surge el libro, cuáles fueron como las ideas
que los motivaron ustedes a reunir a tantas investigadoras e investigadores. Con mucho gusto. Creo que es un buen tema para comenzar este conversatorio. La preocupación del padre virtuoso y de yo mismo sobre los problemas de América Latina y especialmente los problemas de la democracia en América Latina nos ha unido siempre, desde hace muchísimo tiempo. Tengo la fortuna de conocer al padre virtuoso desde hace muchos años, quien es politólogo, por cierto, no solamente hoy en día el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, es decir, mi máximo jefe en la universidad, sino también es de formación en ciencias políticas y ha tenido una trayectoria muy importante en la promoción de la democracia en Venezuela, con un gran interés también por el desarrollo de la democracia en la región. De más está decir, además, que el padre general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, también es politólogo y tuve la fortuna de compartir con él desde que éramos muy jóvenes y en nuestros inicios pues, de nuestra formación como politólogos. De forma tal que hay como como una raíz común allí de preocupación por los problemas de la democracia venezolana, en primer lugar, pero extendiéndose a toda la región, porque ninguno de los tres, y en particular yo, hemos concebido a Venezuela como una isla, pese a que todo país tiene sus especificidades, toda dinámica política tiene sus particularidades. No obstante, para comprender efectivamente los procesos políticos de un país, por todas las excepcionalidades que uno pueda listar, con todas las excepcionalidades que uno pueda listar. Sin embargo, para comprender con más profundidad, al menos el contraste, si no la comparación, es necesaria con países comunes, con países comparables. Esa es la razón por la cual yo personalmente, desde mis tiempos de estudiante de maestría y luego en el doctorado, siempre me especialicé en los estudios de ciencia política comparada. Es decir, el comparativismo es para mí, el método comparado es para mí un método fundamental en la ciencia política. Teniendo esto en cuenta, este trabajo cuenta con, digamos, sus raíces más remotas tal vez. El trabajo en el que tú, Azul, participaste en el año 2013, 2012-2013, que fue el primer intento que coordinó el padre virtuoso eh, en, para comprender de alguna manera lo que estaba ocurriendo con las democracias latinoamericanas. Ese trabajo finalmente se publicó en un libro que lleva como título Diversidad, eh, de valores y modelos de la democracia. Lamentablemente no recuerdo el título, aunque soy coautor del mismo. Pero es básicamente esto, lo que quisimos dar cuenta fue de la diversidad de los sistemas valorativos y de los modelos de democracia que comenzaron a surgir en América Latina a mediados de la década al comienzo del siglo XXI, es decir, a mediados de la década del 2000, y que a partir de allí en adelante no han dejado de estar en discusión. Es decir, América Latina transita la democracia de forma masiva a finales de la década de los 90, prácticamente todos los países de la América Latina, salvo Cuba, tienen regímenes que podemos llamar democráticos de alguna manera. Algunos lo hicieron gradualmente, con reformas y políticas e institucionales, típicamente el caso de México. Otros lo hicieron electoralmente a través de plebiscitos, típicamente el caso de Chile. Otros a través o gradualmente también en el caso de Brasil. Otros a través de, digamos, formas
más tradicionales, menos pactadas, pero finalmente, e incluso algunos otros, digamos, en los cuales las democracias con sus insuficiencias, sin embargo, existían o existieron en aquellas décadas de los 60, 70 y 80, donde los autoritarismos plagaron la región, como el caso de Costa Rica, Venezuela o Colombia. Y en algunos casos, las democracias desde los años 50, 60, 70 y en la década, en las dos décadas del siglo XXI, han ido desarrollándose, y mientras que en otros han habido retrocesos. Es decir, es una dinámica compleja la de la región, no se pueden establecer uniformidades, pero ciertamente hay algo común en toda la región, que es la necesidad y la preocupación por el desarrollo de formas de participación popular y del gobierno electo en condiciones de equidad en la competencia y representativo de los intereses de las mayorías. Esto ha sido un tema en la región que ha tomado, que ha tenido una vigencia como nunca antes en las últimas décadas, especialmente en el siglo XXI. Y con esto en mente, pues, sin embargo, creo que no ha habido suficiente investigación. Por eso el Padre Virtuoso nos invitó a participar en este proyecto, y estuvimos movidos por una coyuntura en particular, que de fondo tenía problemas tradicionales vistos en la región, por ejemplo, los problemas tradicionales de tensiones entre el Estado, la democracia, el Estado de Derecho, la democracia y la ciudadanía en América Latina, problemas ampliamente abordados por Guillermo O'Donnell, por ejemplo, los problemas de colapso y desinstitucionalización de los sistemas de partidos, vistos también detenidamente por el profesor Scott Mainwaring, o los problemas de avances y retrocesos en los niveles de democracia y los diversos modelos de democracia que intentan o que han intentado desarrollarse, no solamente en la región, sino en el mundo, como en el caso de los trabajos del profesor Kopech, o para mencionar de nuevo el trabajo del profesor, del Padre Virtuoso y el mío en relación justamente a esto de los diversos modelos y niveles de democracia. Pero junto a esto, pues también, pese a estos problemas, digamos, presentes permanentemente, han surgido problemas coyunturales que de alguna manera motivaron la realización de esta convocatoria a las universidades de la USJAL a participar en un proyecto de investigación común con miras a desarrollar un programa de investigación o mayor cooperación en programas de investigación a futuro. Y esta coyuntura que está en la base de esta invitación hecha por el Padre Virtuoso es básicamente las protestas políticas y sociales ocurridas en la región, en diversos países de la región desde el año 2017, con características muy particulares. En algunos casos, protestas típicamente políticas, como en el caso de Venezuela, las protestas masivas del 2017, llamando a la insurrección en contra del gobierno considerado autoritario de Nicolás Maduro. Pero en otros casos, protestas de totalmente nuevo tipo, como por ejemplo las protestas feministas en México. Y luego las protestas masivas en países como Chile o Colombia, que desde hace muchísimo tiempo no tenían protestas de estas magnitudes. Y en el caso particular de Chile, llamaba mucho la atención el hecho de que se tratase de un estallido social prácticamente, con niveles sin precedentes de violencia política y social en una de las democracias tradicionalmente consideradas más estables de la región. Hechos como estos, pues, más, digamos, cambios abruptos en la política latinoamericana, como por ejemplo la salida abrupta de Evo Morales del poder, el deterioro del PT en Brasil y el juicio, encarcelamiento del presidente
Lula da Silva, la destitución de la presidenta de la República brasileña, los problemas tradicionales y endémicos de la democracia en Colombia, todos estos factores, digamos, que comienzan a ser como a ser evidente que hay procesos de fondo que están poniendo en riesgo la forma en la que tradicionalmente concebimos la democracia, por decirlo menos, sino incluso la democracia misma como modelo político, llevaron al Padre Virtuoso a invitarnos a participar en este proyecto, que yo creo que es muy prometedor porque ciertamente estos problemas tradicionales más las coyunturas específicas que brevemente he mencionado y que son muchas más según el país que consideremos, son de mucha importancia. Yo diría que esa es la forma breve de responder a tu pregunta, Azul. Gracias, muy interesante todo este proceso de formación del libro. Jorge. Muchas gracias, Ángel. Y mira, en este mismo orden de ideas de lo que nos pones en la mesa sobre el proceso, digamos, detrás del libro, me gustaría preguntarte, por lo tanto, y una vez ya saliendo el libro calientito, ¿no? Y que están los datos ahí, ¿cómo verías tú entonces cómo se encuentran las democracias latinoamericanas ahora y las valoraciones que hace la ciudadanía sobre ella? ¿Crees que estamos mejor o peor que antes? ¿Qué dirías tú después de la experiencia? Bueno, depende de cuándo digamos el antes, ¿no? Si decimos que el antes es, digamos, en la década de los 70 o más allá, incluso en la década de los 50 y de los 60, evidentemente estamos muchísimo mejor en el sentido de que hay muchas más democracias que las que nunca antes tuvimos. Voy a compartir una lámina, si me permiten, que creo que muestra esto de una manera sumamente clara. Eh, Vamos a ver. Entonces esta lámina muestra a mi juicio las cosas sumamente claras, ¿no? En ella ustedes pueden ver, sencillamente, esta lámina no aparece en el libro, ¿no? Son análisis posteriores con los datos más recientes que tenemos, ¿no? Aquí dice 2020, pero en realidad eso es un error, son datos del 2021. Esta lámina apenas la hice hace unos días en este propósito de continuar en esta línea de investigación. Esto es básicamente sencillamente una gráfica de dispersión, llamémoslo así, de los valores de la democracia según el índice de democracia de Biden, de democracia electoral, para el año 1958, año en el que prácticamente ningún país de América Latina tenía democracia, salvo Chile y Uruguay. Y el 2021, perdón, que son los datos más recientes de Biden. Por favor, olviden este 2020, es 2021. En esta gráfica ustedes pueden ver que todos los países de la región, todos, absolutamente todos, incluso incluye algunos países como control para ver cómo se comportaban en relación a esos países, los países de la región, países del Caribe y países que tienen regímenes políticos totalmente distintos porque prácticamente ninguno de ellos o pocos de ellos son presidencialistas, casi todos son parlamentarios. Ninguno de ellos es de tradición, o casi ninguno de ellos es de tradición hispana, casi todos son de tradición británica o francesa. Y están también los Estados Unidos y Canadá, que son los únicos dos países altamente desarrollados de las Américas. Pero si ustedes ven, pues prácticamente todos los países están por encima de su línea base, que es esta línea negra diagonal, que divide el gráfico, que sería, digamos, que la línea prácticamente de no cambio, ¿no? Todos los países están por encima de esa diagonal,
es decir, ha habido una mejoría sustantiva en los niveles de democracia de la región, salvo en países como Cuba y Venezuela. En los dos países, curiosamente, hay menos democracia hoy en día, de acuerdo a las mediciones de Biden, que ya explicaré en un instante cómo se hacen, en comparación a lo que había en 1958. Es decir, ha habido severos retrocesos en estos dos países, pero en la enorme mayoría de los países de la región ha habido un avance significativo. Hay países, digamos, que todavía se están en la zona media del el índice, que digamos su media es 0,5, aunque algunos estudios señalan que es una mejor medida considerar el cut point, es el punto de corte de esta escala, queda mejor cerca de 0,42 que de 0,5, pero en todo caso, pues hay muchos países en esa zona media, hay incluso muchos países también en la zona baja de niveles de democracia, curiosamente, pues México, Colombia, Guatemala, Honduras, Bolivia, Nicaragua, está en esa zona muy baja de democracia, Nicaragua siendo el más bajo de todos estos en este grupo. Pero hay países con niveles muy altos, pues muy cercanos a Canadá, por ejemplo, y superiores a Estados Unidos, como Costa Rica y Uruguay, en términos de sus niveles de democracia. En promedio, entonces, estamos bien en términos de la cantidad de democracia que tenemos hoy en día. No obstante, eso no significa que haya satisfacción con la democracia, ni siquiera que los latinoamericanos piensen que su apoyo a la democracia es irrestricto. Pues, tenemos mejores instituciones democráticas, pero no necesariamente esas instituciones están siendo suficientemente apoyadas, tanto desde el punto de vista general, como apoyo a la democracia como sistema político, ni desde el punto de vista específico del apoyo a la democracia tal como esta funciona en nuestros países. Respecto a esto último, la situación es mucho más grave. Si me permiten, también voy a compartir láminas a ese respecto, porque creo que es útil mostrarlos. Eh, Veamos, por ejemplo, denme un segundo. Voy a volver a compartir la pantalla para... Ok. Veamos qué ocurre, por ejemplo, en relación a el comportamiento histórico del índice de democracia, el mismo que grafiqué anteriormente, cuya gráfica mostré anteriormente, para esa correlación entre 2 años. Veamos qué ocurre históricamente. Obviamente, después de las transiciones, el índice de democracia crece en todas las regiones, pero la parte preocupante es que a partir de mitad de la década del 2010 al 2020, es decir, a partir del 2000, tal vez 2012, 2013, por allí, comienzan a haber descensos importantes del índice en toda la región. Dividiendo esto la región en 3 partes, Centroamérica, Suramérica y México como un caso específico, diferente, vemos pues que hay una caída sistemática del nivel de democracia en Sudamérica, una caída sistemática del nivel de democracia en Centroamérica y una especie de zigzag de volatilidad en el caso mexicano, pero si calculáramos la tendencia, es más bien una tendencia negativa en el caso de México también. Y si estudiamos la valoración que hacen los latinoamericanos de la democracia,
De acuerdo con las cifras de Latinobarómetro, que son las más recientes que tenemos, son del 2020. Estas no son tampoco las que aparecen en el libro. Cuando hicimos el libro, los datos más recientes eran del 2018. Para el 2020, que son los datos más recientes, recordemos que Latinobarómetro reporta sus datos cada 2 años y hay un nivel de atraso allí, lo cual muestra la importancia, la necesidad, la urgencia de tener datos propios y actualizados, eh, generados por nosotros mismos. Pero contando con los datos de Latinobarómetro por ahora, vemos que menos del 50% de los votantes eh, apoya a la democracia en 8 países. Entonces, tenemos 8 países en el que el apoyo a la democracia es inferior al 50%. Es decir, la democracia está en déficit, si lo queremos decir así, en déficit de apoyo en países como Colombia, Paraguay, México, Brasil, Guatemala, Panamá, Ecuador y Honduras. En el caso de Ecuador y Honduras, la situación es terrible, es decir, es bastante por debajo del 40% de los votantes los que apoyan a la democracia. Tenemos, sin embargo, países en los cuales los niveles de democracia son altamente apoyados, como el caso de Uruguay y Costa Rica, lo cual es obvio, son países que históricamente han calificado como las mejores democracias de la región. En estos 2 países, solo en Uruguay más del 75%, pero en Costa Rica casi el 75% de los votantes apoya la democracia. Y hay un caso curioso en esa gráfica, que es el caso de Venezuela, país que, como vimos, tiene niveles bajísimos de calidad de democracia o de cantidad de democracia, no solamente democracia electoral, si medimos democracia participativa, democracia igualitaria, democracia liberal, democracia deliberativa, en todos los índices de democracia que utiliza Biden, Venezuela está en el nivel más bajo de democracia de la región. Les decía pues que la democracia ha venido retrocediendo, pese a que nunca habíamos sido tan democráticos en la región. Sin embargo, tenemos tendencia al receso, al retroceso en la democracia. Y también decíamos pues que el nivel de apoyo a la democracia en la región es bajo en un número considerable de países, y solo en un reducido grupo de países el apoyo es mayor al 75%. Y mencionaba pues que el caso venezolano es curioso, es decir, es una paradoja que requiere atención, y es el hecho de que teniendo los niveles más bajos de democracia sistemáticamente por más de 2 décadas, sin embargo, tengamos también en el país unos niveles muy altos de apoyo a la democracia. Lo cual quiere decir que en este caso en particular los venezolanos obviamente entienden por democracia algo que no es lo que los investigadores perciben que existe en el país. Porque, como les decía, el índice, les iba a aclarar de cómo se mide el índice de Biden. A aquellos que no lo conozcan, me imagino que muchos académicos que están aquí conectados saben cómo funciona o son incluso expertos en sus países que participan de ese proyecto. Es un proyecto hecho básicamente sobre la base de opiniones calificadas de expertos, es decir, expertos académicos de todos los países del mundo, varios por país, hacen una estimación del valor de las distintas variables de los índices de Biden con un determinado nivel de confianza respecto de sus estimaciones. Y luego los índices son construidos, digamos, por el equipo de Biden. Si comparamos, ya no, digamos, si vemos no solamente ya la encuesta, no solamente la encuesta del 2020, que es la más reciente de Latinobarómetro, sino que la comparamos con la más antigua, que es 95 en muchos países, 96 en un número mayor de países, y 2004 en el caso de República Dominicana,
Para el resto de los países es básicamente 95 y 96. Si simplemente restamos el porcentaje de ciudadanos que apoyaban a la democracia en 2020, a esa cantidad le restamos los que la apoyaban cuando se hizo la primera encuesta, vemos que en la enorme mayoría de los países, salvo tres, Chile, Venezuela y Bolivia, en la enorme mayoría de los países, la mayor parte de los ciudadanos, es decir, el número de ciudadanos que respaldan la democracia hoy en día es bastante menor que el número de ciudadanos que la respaldaban al inicio. Es decir, ha habido lo que nosotros teorizamos en el libro como desencanto con la democracia, es decir, una disminución del nivel del apoyo a la democracia por parte de los ciudadanos en la gran mayoría de los países. En Chile no había mucho espacio para crecer porque históricamente el respaldo ha sido muy alto. En Venezuela, en el año 1995, sin embargo, no había el nivel de democracia, el nivel tan bajo de democracia que tenemos hoy en día, aunque ya la democracia estaba presentando problemas de importancia, y sin embargo, el nivel de democracia, el apoyo a la democracia ha subido. Y en el caso de Bolivia es llamativo también que pues, en la década de 1900, en el año 1996, que es cuando se realizó más bajo de lo que era en 2020, en medio de las crisis políticas que se estaban produciendo en Bolivia en ese año. Con esto en mente, sin embargo, veamos que el patrón es más bien a un deterioro del apoyo de la democracia en la región. Y aquí no estamos preguntando, Latinobarómetro no pregunta en esta encuesta sobre la democracia tal como esta funciona en el país, sino la democracia en general. Es decir, los latinoamericanos han perdido su apoyo a la democracia en general como sistema político. Y esto es, a mi juicio, tal vez la evidencia más preocupante de las muchas que hay en la región. Es más, y en esto, digamos, hay que tener cuidado a la hora de analizar estos datos, pero deben ser señalados. En la enorme mayoría de los países, salvo en el caso de Uruguay, incluyendo en Costa Rica, que es uno de los países con mayores niveles de democracia en la región y con mayores niveles de apoyo a la democracia. Incluso en Costa Rica, salvo en el caso de Uruguay, en la gran mayoría de los países, es decir, prácticamente en todos los países de la región, salvo Uruguay, más del 50% de los ciudadanos están insatisfechos con la democracia. Claro, la insatisfacción con la democracia no necesariamente es un indicador tan bueno como el anterior, en mi juicio, el de apoyo a la democracia. Porque por naturaleza, y yo creo que O'Donnell lo establece de forma sumamente clara en su teoría sobre la crisis en la democracia y no crisis de la democracia, la democracia vive en una constante y permanente crisis. Es decir, es su naturaleza, es un sistema en el cual hay conflictos, contradicciones, insatisfacciones, y es más bien un mecanismo institucionalizado para canalizar esos conflictos y para intentar resolver esas insatisfacciones. Pero bueno, la insatisfacción humana es prácticamente ilimitada, de forma tal que en democracia, como es posible expresar libremente la insatisfacción y el descontento, es natural que en las democracias haya insatisfacciones. Insatisfacción con la democracia hay en todas partes del mundo, hasta en las democracias más avanzadas. No obstante, estos niveles tan altos de por encima de 2/3 de la población insatisfecha por la democracia, que es como los casos de México, Guatemala, hasta Ecuador, como ven en la gráfica, más de 2/3 de la población insatisfecha con la democracia tal cual esta funciona en el país donde el encuestado vive, es sí de realmente una enorme preocupación. Eso yo creo que muestra, y lo he tratado, digamos, de decir, no solamente con los datos que
que presenta el libro, sino, digamos, con las mismas variables, pero con datos más actualizados, los más recientes que pude conseguir para esta presentación. Podemos seguir afirmando lo mismo. Hay en América Latina un descontento con la democracia y ese descontento tiene que ser explicado. Justamente lo valioso de este libro es los distintos esfuerzos de explicación de ese nivel de descontento que existen en cada uno de nuestros países por equipos de expertos en cada uno de los países participantes del trabajo. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, ahora Azul, que nos ayudará con las preguntas para Elena. Adelante, Azul. Sí, pues en este contexto, Elena, es que nosotros colaboramos con el capítulo de México. Tú escribiste una parte de este capítulo también y me gustaría que nos contaras qué podemos decir del estado de la democracia en México y particularmente cuáles son los retos que tenemos de frente, ¿no? En el capítulo se identificaron varios retos, cuéntanos de ellos y también cuéntanos un poco de la contribución específica tuya relacionada con el personalismo político y el rol que tiene el retorno de un presidente fuerte, sobre todo con relación a sus efectos en la democracia en México. Adelante, Elena, y bienvenida. Gracias, buenos días. Un saludo aquí a quienes me acompañan, Azul, Jorge Federico y desde luego Ángel. Un gustazo estar con ustedes en esta conversación y todas las personas que nos acompañan. Esperemos que no haya más colados. A ver, yo antes de responderte a la pregunta, Azul, me gustaría ir un poquito para atrás de la importancia del libro. Siempre cuando presentamos libros, yo creo que lo fundamental no es tanto contar todo lo que se dice, como ponerles ahí, digamos, de alguna manera incentivos para la lectura del mismo. Ángel ya nos ha dejado bastantes y creo que voy a tratar de contribuir con eso. A partir de pensar temas para la discusión, temas para la reflexión, partiendo de lo que nos encontramos en el estudio. Bueno, yo la verdad es que creo que fue muy importante la propuesta que hizo Ángel y el Padre Virtuoso de efectivamente salirnos de los casos particulares y empezar a vernos en perspectiva comparada, ¿no? Tendemos a decir, bueno, es que este caso, nuestro país siempre es especial, siempre es diferente, y si bien es cierto que hay especificidades marcadas por el contexto político, social, histórico, etcétera, etcétera, también es cierto que es muy importante justamente vernos en relación a otros países, porque se aprende mucho uno del camino andado en términos de democratización y otra cuestión es los retos que enfrentamos, ¿no? Porque muchas veces son compartidos, ¿no? Entonces, recuerdo discusiones, y este es el otro tema que dejo, no le voy a dar respuesta, porque justamente es una de las cosas que creo que fue más rica del ejercicio que hicimos, por lo menos en el caso de México, que es discutir desde diferentes miradas, no siempre estando de acuerdo, no siempre estando de acuerdo sobre el concepto de democracia que debíamos utilizar, no siempre estando de acuerdo de cuáles debían ser los indicadores, pero justamente el diálogo es lo que genera el conocimiento, ¿no? Y a mí me pareció muy rica el que lográramos ir encontrando un espacio común en donde pudiéramos ir poniendo cada quien sus puntos de vista, ¿no? Y en eso celebro la iniciativa y creo que el resultado da para seguir la conversación y seguir la investigación, ¿no? Sin lugar a dudas. En cuanto al caso de México, a ver, ¿qué nos encontramos? Ya Ángel nos ha dibujado el panorama en América Latina. Lo interesante del caso de México, además, es que es un caso que nos agarró, dado el periodo elegido para la investigación, nos agarró con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y eso supuso los cambios en varios indicadores que yo creo que, digamos, lo que seguirá es ver si estos cambios se mantienen o si fue un momento coyuntural por las expectativas generadas por la llegada de López Obrador a la presidencia, ¿no? Entonces, porque lo que cambia fundamentalmente es, por ejemplo, en términos
de apoyo a la democracia. Efectivamente, México venía manejando temas en donde solo un 38% apoyaba la democracia. Insisto, ya Ángel nos ha dado muy buenos indicadores. Yo a esos de apoyo, de no apoyo a la democracia, añadiría a los indiferentes, porque me parece que es un sector grande e importante que nos debe despertar o, digamos, encender las alarmas con respecto al estado de la democracia. No es nada más quienes se declaran abiertamente, o sea, el porcentaje tan bajo de personas que se declaran abiertamente a favor de la democracia, sino también aquellas que les es indiferente y por tanto que en un momento dado, dada una coyuntura en específico, pueden mostrar el apoyo directamente hacia propuestas de carácter autoritario. Piensen que teníamos hay casi un 75% de la población, más de un 75% de la población en esas circunstancias. En esas circunstancias. Esto cambia con la llegada de López Obrador. O sea, con la llegada de López Obrador tenemos indicadores y fueron los que nos trajeron en el análisis, en donde ya el apoyo a la democracia sube a un 62.77 y el nivel de satisfacción también se incrementa y tenemos indicadores en torno al 46,5% de satisfacción con la democracia. Insisto, esto como bien nos imaginamos es un momento de la fotografía que desde luego refleja la crisis que venía arrastrando el sistema en cuanto a credibilidad, confianza, desencanto que se había generado por los gobiernos anteriores, y que llega con las expectativas de un presidente que promete renovarlo todo, cambiarlo todo. Entonces eso contribuye a este momento, a este parteaguas. Lo que tendremos que ver es qué pasa a lo largo de todo el sexenio, ¿no? Pero volviendo a los resultados más importantes del estudio, incluso considerando no parteaguas, sino esa llegada, ese cambio que se puede producir con la llegada de López Obrador, ¿qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos es que en primer lugar, México, y eso es algo que creo que quienes nos hemos dedicado al estudio de los procesos de democratización y del funcionamiento de las instituciones, lo hemos venido identificando desde hace tiempo. México, podríamos decir, se ha consolidado como una democracia electoral, es decir, para mí, desde mi punto de vista, una de las cuestiones clave es pensar que la transición, o eso que llamamos transición, porque bueno, esa es otra discusión que podríamos derivar, si la literatura de la transitología es apropiada para estudiar casos como el mexicano, pero en cualquier caso el proceso de cambio se centró en lo electoral. Pusimos todo el énfasis en quién accedía al poder y cómo accedía al poder. Y la atención dada a cuestiones del ejercicio del poder fue una atención mucho menor, ¿no? Y eso se nota en los propios, digamos, en la propia investigación que se desarrolló, el cómo efectivamente con todo y la crisis que hoy se vive, pero que tiene que ver más con la forma, digamos, de ejercicio del poder del presidente, con todo y esa controversia entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente, pero la verdad es que podríamos decir que electoralmente tenemos una democracia consolidada. Me gustaría dejar la cuestión que me preguntabas, Azul, del tema que yo trabajé y que tiene que ver con el presidencialismo fuerte, porque la cuestión, el tema electoral nos remite a los déficits que nos encontramos. O sea, si es una experiencia democrática incompleta, que presenta unos enormes déficits, a pesar de que las instituciones funcionan, pero que presenta ciertos déficits que nos deben llevar a pensar
cómo estamos entendiendo la democracia y cómo la estamos midiendo. Yo creo que esa discusión tiene que estar siempre constantemente haciéndose, ¿no? Porque nos obliga justamente a ver qué es lo que estamos estudiando. Resulta, si tenemos democracias que aparentemente han ido siendo más democráticas, pero la gente no está satisfecha con ellas o la gente no las respalda, entonces tendremos que preguntarnos qué tipo de regímenes estamos construyendo en los distintos países, ¿no? Y en el caso de México es clarísimo, yo creo que no voy a sorprender a nadie con algunas de las cosas que se mencionan, pero creo que sí vale la pena que le echen una revisada con datos muy interesantes sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de la fragilidad del Estado de Derecho, las violaciones sistemáticas a derechos humanos, con toda la cuestión de personas desaparecidas, de impunidad, el tema de las violencias que se viven y cómo estas, o sea, y la inseguridad que vive el país, o incluso hay un apartado muy interesante sobre el papel de los militares y cómo el poder civil ha ido perdiendo control frente a militares a los cuales se les ha ido dando cada vez más atribuciones, no solo en las funciones tradicionales, sino incluso hoy lo estamos viendo en cuestiones como infraestructura, o sea, la obra pública, o como el tema del papel que jugaron en la vacunación, ¿no? Entonces, no me quiero extender más para ampliar la conversación, pero ahí están estas cuestiones. Lo que nos hacen preguntarnos es, bueno, perdón, y antes de eso, lo que es muy interesante y que se encuentra en el estudio es que se encuentra que no hay una relación, por ejemplo, y para mí es uno de los datos más relevantes, no hay una relación entre el nivel de insatisfacción y el nivel de apoyo a la democracia con los niveles de desigualdad. Y eso es interesantísimo porque siempre hemos dicho cómo pensamos una democracia si hay desigualdad. Yo lo sigo sosteniendo, es decir, yo creo que tenemos que distinguir entre, por un lado, las expectativas que tiene la población con respecto al régimen, qué es lo que, digamos, qué es lo que demanda y qué es lo que espera del funcionamiento del régimen y cuál es su nivel de satisfacción. Y otra cosa es que hagamos un análisis de, bueno, de qué tipo de regímenes estamos construyendo, ¿no? Entonces, no podemos irnos nada más con la finta de se está satisfecho o insatisfecho, sino realmente pensar la democracia en sí misma, ¿no? Entonces, a mí me cuesta pensar en una democracia en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, donde el país es una fosa, digamos, y que nada estamos encontrando, personas que, digamos, asesinadas, donde hay una violencia de género como la que tenemos. Ahora está el tema de la violencia contra periodistas. Me cuesta pensar que podemos hablar de una democracia plena en esas circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más significativo y lo que nos debe llevar a la discusión, a la reflexión sobre el tipo de democracia que estamos construyendo, porque, insisto, en México tan centrada en lo electoral, y en lo electoral esto digamos, funciona, pero seguimos enfrentando un montón de retos en los ámbitos, sobre todo sociales y económicos. No sé si quieras que me vaya o damos la palabra a alguien más. No me gusta acaparar tanto el micrófono. ¿Qué le hacemos? Está muy bien, está muy bien. De hecho, queremos hacerte otro par de preguntas porque está muy interesante toda esta recuperación que estás haciendo. Jorge, ¿quieres entrar? Sí, pues es que va muy de la mano con lo que vienes ya diciéndonos, Elena, y que es que al final, con todo este escenario que nos planteas en nuestro país, entonces, ¿cuáles verías tú que son los principales retos del proyecto democrático en el país, ¿no? O sea, ya nos dibujaste un poco cómo están estas variables, entonces, ¿por dónde crees que tendría que ir según tu estimado, ¿no? Lo que ves a partir de los datos. A ver, yo creo para mí es fundamental, o sea, insisto, pensando que tenemos que de alguna manera identificar el tipo de democracia que queremos,
Si bien yo tengo, digamos, mis más y mis menos con el índice BDM, que me parece muy interesante, una de las cuestiones que me gusta es que trata de integrar diferentes dimensiones, ¿no? Integra la dimensión liberal, la participativa, la deliberativa y la igualitaria. La clave ahí es como que a veces no se pueden integrar tan fácilmente, o sea, se mantienen como digamos, como diferentes, distintas dimensiones, y lo que puedes ver es cómo van evolucionando. Muy interesante me pareció que hay una, digamos, hay una correlación entre cómo van evolucionando entre sí las dimensiones, ¿no? Pero para mí me parece fundamental sí entrar a la discusión de la democracia. ¿Para qué? ¿No? Entonces, y a partir de ahí, ¿cuál creo que es el tema, para mí el clave, o por donde, digamos, esto me parece el reto fundamental, tiene que ver con, digamos, con el funcionamiento del sistema de justicia, que nos lleva a, digamos, o sea, que tal cual está hoy en día nos lleva a que haya una impunidad tan absoluta con respecto a todos los delitos, pero también que haya una, digamos, la posibilidad de actos de corrupción por parte de servidores públicos. Hoy en día no hay ningún incentivo para no hacer actos de corrupción, más que lo que pueda hacer, digamos, en la propia, una decisión personal de yo no. Pero en realidad al contrario, o sea, las posibilidades de tener una sanción, ya no digo acabar en la cárcel, de tener una sanción hasta económica por cometer un acto de corrupción, son prácticamente nulas. Por lo tanto, es lógico que veamos estas cuestiones de abusos de poder. Pero también el sistema de justicia nos remite a todo lo que tiene que ver con violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí están los retos. Y a eso le metería un reto que me parece hoy en día clave, que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Lo que pasa que, de nuevo, el crimen organizado y el papel del crimen organizado, la atención a la problemática va muy ligada también a, digamos, el funcionamiento de un sistema de justicia, y estoy hablando del sistema en el sentido más macro. Esto tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, son muchos los retos, o sea, insisto, vuelvo a hacer la lista, y por ahí toda la cuestión de desigualdades me parece que son claves que se tienen que atender, independientemente de que la satisfacción no esté ligada al nivel de desigualdad, pero yo creo que eso es independiente. Si pensamos, o sea, yo no pienso que se pueda hablar de una democracia, insisto, cuando hay más de 90,000 personas desaparecidas. No creo que se pueda hablar de una democracia cuando hay 10 mujeres asesinadas al día. O sea, son los temas que creo que tenemos que estar discutiendo. Muchísimas gracias, Elena. Adelante, Azul. Sí, gracias. Sí, está muy interesante esto que decías, digo, y creo que es de las partes más valiosas que aprendimos de este proyecto, que hay que separar lo que tiene que ver con el régimen político y las cuestiones estructurales de sus deficiencias, con el desencanto con la democracia que muestran los ciudadanos, porque no sabemos precisamente con qué están relacionando en su imaginario a la democracia, ¿no? Y nosotros, como científicos políticos, lo que hacemos es pensar que están precisamente pensando lo que O'Donnell, lo que todos nos han dicho, ¿no? Entonces, eso sí creo que es parte del proyecto que ha generado, ¿no? Son de los principales hallazgos que están como para investigarse en el futuro, que sería importante empezar a reflexionar entre estas dos dimensiones tan distintas, una que tiene que ver con las expectativas que tenemos los ciudadanos de la democracia, y la otra cómo está funcionando. Y coincidimos en que efectivamente las instituciones electorales son como lo más preciado, ¿no? Pero sí hay retos importantes, sobre todo en el Estado de Derecho. Ángel, queríamos un poco también que nos contaras tus apreciaciones sobre el concepto de crisis, ¿no? Si este concepto puede ayudarnos a explicar lo que ocurre en los países de América Latina o en algunos de ellos,
respecto al estado de la democracia. ¿Es un concepto apropiado? Digo, lo pensamos porque cuando las cosas, esto mismo que decías tú, ¿no? La democracia es un sistema, ¿no?, que se va transformando constantemente, tiene un horizonte móvil, como lo decía O'Donnell, y pues nos hace pensar en muchas ocasiones que sí podría estar en crisis, que sí podría haber un declive sustantivo. Pero ¿tú crees que este concepto nos ayuda, esta idea de crisis, nos ayuda a entender cómo está el estado de las democracias en América Latina? Bueno, la respuesta no es, perdón, déjenme ver. Sí, la respuesta no es simple en el sentido de que el concepto de crisis en sí mismo tampoco es, o sea, tampoco hay una sola definición de crisis, ¿no? Hay múltiples definiciones de crisis. Entonces, dependiendo de cómo definamos crisis, podemos utilizarlo o no. Por eso, pues yo creo que vale la pena seguir elaborando inicialmente al menos sobre el concepto de desencanto con la democracia y en contraposición al concepto de desencanto con la democracia, también conviene seguir trabajando el concepto de resiliencia democrática, es decir, el concepto de cómo es posible que haya regímenes políticos en los cuales, pese a una enorme cantidad de dificultades sociales y económicas, sin embargo, el apoyo a la democracia se mantiene. Porque la ecuación sencilla, desde el punto de vista de cualquier teoría racional del comportamiento político, es que si los outputs del sistema, los outcomes del sistema, no satisfacen a la población durante un periodo de tiempo suficientemente largo, pues sería natural esperar, digamos, un rechazo evidente al sistema. No obstante, pues, la gente sigue votando, la participación electoral sigue ocurriendo, los conflictos políticos se siguen tramitando por esa vía en la mayor parte de los casos, lo cual pues hace falta que, nos indica que hace falta que desarrollemos nuevas categorías para comprender lo que está ocurriendo en nuestros regímenes que comúnmente llamamos democráticos. Es decir, tal vez la democracia, algunos han dicho, es ya más bien como un zombie, es decir, anda por allí muerta, pero caminando todavía. Es decir, no significa que la gente viva en democracia, sino que la gente participa y se entusiasme con la democracia, sino que la da por descontado, mientras que los procesos reales andan por otra vía que no es la vía democrática. Esa es una hipótesis posible. Otra hipótesis posible es que todavía no se hayan acumulado unos niveles tan altos de tensiones dentro del sistema para justificar algún tipo de ruptura del orden político. Lo cierto es que la mayor parte de los científicos sociales pues, podrían sorprenderse si comparan lo que ocurre hoy en día con lo que ocurrió en la década de los 70. Las democracias de Sudamérica estallaron ante niveles de conflicto potencialmente menores a los que tenemos hoy en día en la región. Es decir, básicamente la reacción de los militares en contra de las democracias latinoamericanas se produjo en contextos que son diferentes a los que tenemos hoy en día, pero en algunos casos con niveles de conflictividad y tensión muchísimos más bajos, lo cual podría generar muchas hipótesis acerca de por qué esos golpes se produjeron, si se produjeron por dinámicas realmente domésticas de los países o por conflictos internacionales entre potencias, es decir, en medio de la Guerra Fría. Es decir, hay muchas hipótesis que todavía vale la pena revisar. Lo cierto es que sin duda, al margen de lo que evaluemos críticamente la democracia, están allí, están funcionando y tal vez, entrando más en un plano normativo que en un plano de descripción empírica, tal vez es posible especular que esos contextos, aún débiles,
esos contextos institucionales aún débiles, ofrecen más posibilidades de mejoramiento de las condiciones de existencia del ciudadano común, no solamente en el plano económico, sino también en otros planos de la vida social, en otros niveles de desigualdad, con otros problemas de desigualdad, ofrecen oportunidades que los regímenes autoritarios no ofrecen. Entonces, tal vez de alguna manera es posible esperar que los ciudadanos entiendan que en ese contexto, en medio incluso del rechazo que tienen frente a la forma en la que operan esos contextos, sin embargo, tienen mayor posibilidad de actuar libremente que un contexto autoritario, y por eso los niveles de apoyo que observamos. No obstante, yo creo que vale la pena en principio distinguir entre dos formas de entender la crisis, y en el libro de alguna manera las tocamos. No se, el libro no se concentra en esta distinción, pero sí le dedica algunos párrafos a la diferencia, a dos posibles formas de entender el concepto de crisis. Uno es la crisis en la democracia y otro es la crisis de la democracia. Si entendemos por crisis de la democracia, un poco como lo hace Adam Przeworski, en el sentido de que hay crisis de la democracia sí, solo sí, hay ruptura de las reglas de juego para elegir al gobierno y para sustituirlo, es decir, si hay un golpe de Estado o una guerra civil, sería la única forma en la que estemos hablando de crisis de la democracia, o si estamos muy cercanos a un golpe de Estado o una guerra civil, estaríamos anticipando una crisis de la democracia. Digamos, si aceptáramos este sistema, ciertamente en América Latina no hay crisis de la democracia, es decir, las democracias están allí y no parecen haber retos severos que indiquen que van a colapsar en el corto plazo, en el sentido de que vayan a ser sustituidos los mecanismos electorales para elegir a los gobiernos por unos mecanismos diferentes. Porque ciertamente incluso dentro de la democracia con esas crisis hay todavía una preferencia en la mayor parte de los países de los gobiernos democráticos frente a los gobiernos autoritarios, aunque, como Elena señaló con mucha precisión, también han crecido mucho las personas indiferentes, las personas que no se inclinan a favor del régimen autoritario, pero que potencialmente podrían hacerlo en una coyuntura determinada. También es cierto que no podríamos hablar de crisis de la democracia en el sentido de Przeworski, porque las tensiones, por más graves que sean, se siguen tramitando por la vía electoral, aunque habría que preguntarse qué significan realmente las elecciones en países como Nicaragua o Venezuela, donde las elecciones son francamente manipuladas, o qué significaron en los últimos años de los gobiernos de Evo Morales, por ejemplo, o incluso qué significaron en Ecuador antes del cambio de gobierno. E incluso qué significado real tienen las democracias, las elecciones, perdón, en términos de la efectividad de la conversión del resultado electoral en un cambio de políticas públicas. En esa medida, pues uno puede ver casos en los cuales hay ciclos electorales, hay subidas del apoyo electoral cuando hay cambio de gobierno y caídas del apoyo electoral cuando ese gobierno, o caídas, perdón, a la democracia cuando ese gobierno comienza a funcionar. Ese ciclo yo creo que puede verse muy claramente en las cifras de apoyo a la democracia en México, por ejemplo, ese zigzag que no solamente se describe en las cifras de Biden, sino que se describe también en las cifras de opinión pública. Luego tiende a subir el apoyo a la democracia luego de una elección presidencial, especialmente cuando hay cambio de gobierno, de partido de gobierno, pero tiende a caer cuando el gobierno entra en funcionamiento. Entonces, este asunto pues, de crisis de la democracia creo que tiene que ser analizado, digamos, con nuevas categorías. Otro elemento que podría llevarnos a afirmar que no hay crisis de la democracia es que
Aunque hay violencia, esa violencia no es de alta intensidad, es decir, no tenemos las guerras civiles de los años 80 en Centroamérica, ¿no? El movimiento guerrillero de izquierda y paramilitar colombiano han disminuido, no han desaparecido en sus actividades, pero han disminuido. Desaparecieron, murieron, se extinguieron las guerrillas de los años 70 en la mayor parte de los países de América Latina. Si ya no hay guerrillas ni en Venezuela, ni en México, ni en Bolivia, ni en Perú. Sendero Luminoso desapareció prácticamente. Entonces, no tenemos estos niveles de violencia que vimos en periodos anteriores. Sin embargo, yo creo que en la democracia hay crisis y algunas de ellas no están siendo tramitadas. Sin que hablemos de crisis de la democracia, sí podemos hablar de crisis recurrentes y no resueltas de la democracia, perdón, en la democracia. Una de esas crisis es de gran importancia, es lo que hemos mostrado con gráficas, es el gran nivel de insatisfacción con la democracia. Es un indicador de esa crisis que hay en la democracia. Se dice, apoyo la democracia, pero sin embargo estoy altamente insatisfecho con ella. Esa tensión, digamos, de alguna manera es alarmante y debe ser estudiada rigurosamente. Pero también no solamente hay una insatisfacción, sino que también mostramos que hay una tendencia a la disminución del apoyo, es decir, el apoyo con los que las democracias comenzaron en las décadas de los 90, e incluso seguramente si tuviéramos encuestas comparables con la década de los 80, de los 70, en los casos que transitaron más primariamente, conseguiríamos seguramente que esos apoyos a la democracia en esas décadas son muy superiores a los que hay en la actualidad. Entonces ha habido un deterioro del nivel de apoyo a la democracia que habla de que en la democracia, dentro de la democracia, hay algunos problemas no satisfechos. Y estos problemas endémicos no solucionados por la democracia, problemas que algunos de ellos resultan intratables, resultan aparentemente insolubles, están haciendo, digamos, están poniendo trabas importantes al desarrollo democrático en la región. Problemas, por ejemplo, de violencia masiva. No de alta intensidad como la violencia, digamos, de las guerrillas de los 70 o la violencia en Colombia por décadas. Violencia de más baja intensidad, pero que está allí presente. Desapariciones, violencia criminal, violencia entre bandas de narcotráfico, violencia social cotidiana, el feminicidio, la violencia familiar. Hay un problema de violencia en la sociedad que a mi juicio habla de un problema de fondo que está poniendo crisis en la democracia y que la democracia necesita atender. Problemas de inequidad o desigualdad social, no solamente en términos socioeconómicos, o sea, en términos de ingreso, de distribución del ingreso o de pobreza, sino también problemas de desigualdad de género, problemas de desigualdad de oportunidades, problemas de desigualdad generacional, es decir, la juventud desafiliándose de la democracia tal vez como consecuencia de los problemas de desigualdad de oportunidades que enfrenta en comparación al pasado. Yo creo que el caso chileno y el caso colombiano lo muestran muy claramente en la naturaleza de las protestas que se realizaron hace muy poco. Los problemas de corrupción de altísimo nivel, no solamente la corrupción cotidiana del burócrata común, sino el escándalo de corrupción cotidiano al más alto nivel que ha llevado a crisis presidenciales, salidas de presidentes, encarcelamientos de presidentes, vueltas de presidentes acusados de corrupción, vinculaciones de presidentes con el crimen organizado en términos del financiamiento de la política. Es decir, hay una enorme cantidad de problemas asociados a la corrupción que son elementos críticos dentro de la democracia. Y el propio diseño
de la democracia, en términos de democracia principalmente electoral, con poco desarrollo de otras dimensiones de la democracia, también puede estar poniendo la democracia en crisis dentro de la democracia. Entonces yo creo que hay que cambiar el foco de análisis de la crisis, pasando de crisis de la democracia a crisis dentro de o en la democracia. Un elemento clave en esta dirección, lo mencionaba Elena, lo tienen ustedes muy presente en México, es el caso de la presencia militar, o yo me atrevería incluso a decir en términos más generales, en términos de la tutela militar. Los militares siguen siendo fieles de la balanza en muchos de nuestros países. Es decir, por ejemplo, en Venezuela es bien claro que el gobierno se mantendrá hegemonizando, el gobierno de Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, cualquiera que sea su líder, se mantendrá hegemonizando en la medida en que los militares formen parte de ese partido, porque se trata de un partido en el cual los militares tienen participación activa, es un partido político del cual los militares son activistas y dirigentes. Eso es un componente fundamental a ser considerado. Lo mismo en Nicaragua, es decir, por la enorme presencia que tiene el viejo llamado sandinismo en el apoyo al gobierno de Ortega. Pero en México también pues hemos visto cómo en el gobierno actual de López Obrador pues la presencia militar se ha incrementado. En el cambio político en Bolivia o en Ecuador, en el cambio de gobierno, que ni siquiera ha sido cambio político, sino cambio de gobierno, los militares han jugado un rol determinante. La misma evocación de Bolsonaro como ex militar al cual los electores recurrieron tras escándalos de corrupción al más alto nivel que acabaron con la imagen temporalmente de Dilma Rousseff, llevan a la elección de un ex militar. Es decir, los militares siguen estando allí en la política latinoamericana, no son subordinados, funcionarios públicos, subordinados necesariamente al poder civil como lo son en las democracias más avanzadas. Y finalmente un tema que también trató Elena, pero que yo quiero subrayar, es el tema de el crimen organizado que nunca había alcanzado niveles tan evidentes en la región. No tengo datos para saber si antes no era tan importante. Lo que sí es cierto es que no era tan evidente la presencia del narcotráfico, de la trata de personas, en muchos casos la trata de personas muy vinculados a un problema que se ha hecho cruelmente importante en la región, que es el desplazamiento masivo y forzoso de miles y en ciertos casos millones de habitantes de los países de una región a otra dentro de un país o de un país a otro. Y esto vinculado a los puentes que utiliza el crimen organizado para explotar a esta población. En fin, hay estos elementos que he mencionado, a mi juicio, son claves para entender el concepto de crisis. Yo creo que hay que abandonar ese concepto de crisis de la democracia y solamente verlo como, ver solamente la crisis como cuando hay un golpe de Estado o una revolución armada o un grupo armado en unas montañas disparando contra el ejército, es una concepción muy limitada de la crisis. Creo que sí se puede hablar de crisis, pero de crisis en la democracia. Es decir, aún manteniendo el régimen democrático, hay unos factores críticos que ponen en peligro a ese régimen democrático. Muchísimas gracias, Ángel. Muy interesante tu idea acerca de la crisis en la democracia más que de la democracia, ¿no? Y creo que nos pintas un escenario, sí, efectivamente muy complejo, heterogéneo, pero también como con ciertas similitudes en algunos países, que yo creo que es súper interesante. Bueno, desafortunadamente se nos termina el tiempo, como lo habíamos estimado. Yo agradezco mucho a Elena y a Ángel que nos hayan acompañado, a Azul, mi colega del SOG. Muchas gracias, Azul. Y a mí, la verdad, me da muchísimo gusto haber también participado en el libro, en el capítulo México. Comparto el sentimiento de Azul de que ha sido una de las experiencias más ricas que he tenido por el trabajo colectivo, la manera en la que
más allá de los debates, logramos ponernos de acuerdo en elementos fundamentales y llegar a este libro. Y creo que también habrá noticias más adelante acerca de este esfuerzo, porque si hay una decisión clara, que no me dejarán mentir mis colegas, es que dijimos no lo vamos a soltar, vamos a hacer algo a partir de esto, y creo que pronto les estaremos dando noticias acerca de estos esfuerzos colectivos. Azul, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Estoy muy contenta de que pudimos una vez más también darle difusión al trabajo que tanto nos cuesta, ¿no? Porque hay veces que lo hacemos y ya nada más queda ahí. Entonces quiero agradecer el tiempo de Elena, el tiempo de Ángel, el tiempo de Jorge y de todos los asistentes para compartir con nosotros algunas ideas y reflexiones en torno a esta obra de Crisis y Desencanto con la democracia. Les compartimos el enlace en el chat por si gustan descargar el libro. Está de manera gratuita, solo se tiene que registrar en ABC Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Ahí van a poder descargar el libro. Muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias, Elena, gracias, Jorge, gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Fue un gran Ahí placer. seguimos en la conversación. Chao. Gracias a todas y todos que nos acompañaron. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.